Vamos a resolver el ejercicio que se hizo por superposición, ahora a través del teorema de Norton, recordando que lo más importante del teorema de Norton, o una de las partes que siempre se debe realizar, es ubicar la carga del circuito, y ya se ha mencionado con anterioridad que la carga es la que está entre los puntos A y B. En este caso sería la impedancia 1, o si el enunciado nos indica que hay que calcular el voltaje en X o tal elemento, ese sería nuestra carga. Entonces, para nuestro caso la carga va a ser la impedancia 1. Recuerden que Norton nos establece que ese elemento pasivo o elementos pasivos que formen la carga no deben de tener ningún acoplamiento con los demás elementos del circuito. Para nuestro caso la carga es la impedancia 1, entonces una vez que la ubicamos hay que retirarla y tendríamos que trabajar con el circuito equivalente que tenemos en esta parte, en la cual ya no tenemos la carga. Y del circuito que ya no tiene carga hay que calcular la impedancia entre las terminales A y B, que sería la impedancia de Norton, y la corriente que circula entre las terminales A y B después de colocar un cortocircuito entre ellas, que sería la corriente de Norton. Lo que hay que hacer entonces es calcular tanto la impedancia de Norton como la admitancia de Norton. Y podemos empezar con la impedancia de Norton, y siempre que se calcule la impedancia de Norton, todas las fuentes de excitación que tenga el circuito eléctrico se deben de igualar a cero. Recordando que una fuente de voltaje que se iguala a cero la vamos a sustituir por un cortocircuito. Una fuente de corriente que se iguala a cero se va a sustituir por un circuito abierto. Tenemos otra fuente de voltaje y aquí tenemos un cortocircuito. En este caso, aunque aparentemente tenemos una malla del lado izquierdo, estos dos elementos no tienen ya conexión con parte de lo que tenemos entre las terminales A y B, ya que aquí hay un circuito abierto, y este elemento nada más une a ellos, pero no los hace que queden en serio en paralelo a los elementos que tenemos del lado derecho. Para nuestro caso, la impedancia de total que hay entre las terminales A y B es igual a la impedancia de Thevenin, y no es necesario aplicar, a pesar de que existen acoplamientos por la estructura eléctrica que nos quedó, no es necesario aplicar ecuación general. Simplemente vamos a hacer reducciones, ya que nos quedan en serie la impedancia 2 y la impedancia 5, no afecta el acoplamiento porque tenemos un circuito abierto. Y entonces la impedancia de Thevenin nos va a quedar como 8 más 2i, después de sustituir datos. Para la corriente de Norton lo que hay que hacer es colocar un cortocircuito entre las terminales A y B, y hay que recordar que para que tengamos una fuente, esta no es una fuente, es una dirección nada más, hay que calcular la corriente de A hacia B. Si fuera una fuente debería tener un círculo, un rectángulo o un rombo. No lo tiene, por lo tanto nos indica la dirección en que hay que calcular la corriente de Norton. Como tenemos acoplamiento, pues el método que nos los va a permitir es el método de mallas, ya que estamos trabajando con impedancias. Le damos dirección a cada una de las corrientes de malla de acuerdo a la dirección que nos proporcionan las fuentes de excitación conectadas, recordando que estamos usando el sentido convencional, que es de más a menos. Y entonces siempre hay que ubicar qué es lo que vamos a calcular. Requerimos la corriente de Norton, la corriente que circula entre las terminales A y B después de colocar el cortocircuito es la corriente de la malla 3. El signo negativo es porque la dirección de la corriente de Norton es de A hacia B, y la corriente de la malla que nos proporciona la fuente de excitación va en dirección de B hacia A. Por eso la corriente de Norton es igual a menos la corriente de la malla 3. Lo que seguiría sería calcular la corriente de la malla 3 para obtener la corriente de Norton.